Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, síguele amando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, entra en este corazón, haz en mí tu habitación.
tener a Cristo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En Hechos 2:43, la Biblia nos dice que los apóstoles hicieron muchas maravillas y señales. Encontramos un ejemplo de estas maravillas en el capítulo 3 del mismo libro. Esta vez fueron Pedro y Juan los que llevaron a cabo el milagro, y en él se destacan 4 elementos importantes que cada cristiano debe conocer para realizar la importante labor de compartir el Evangelio con otros. El primer elemento es la organización. Durante su ministerio en la tierra, Cristo organizó su iglesia, que en primera instancia estuvo compuesta de apenas 12 personas. Primero los organizó en parejas y luego les dio poder para predicar y sanar. Por lo tanto, no es un hecho casual que los apóstoles Pedro y Juan estuvieran juntos haciendo la labor de evangelización, derivada del mandato de Jesús de ir a predicar el Evangelio de 2 en 2. Por eso el primer elemento en el cumplimiento de la misión de la iglesia es la organización, que incluye a las parejas misioneras. El segundo elemento es que los predicadores del Evangelio deben conocer a los que les muestran la palabra. Pedro y Juan fijaron sus ojos en un pobre hombre y enseguida lo reconocieron. Sabían su historia, que era cojo de nacimiento, y conocían su accionar diario, pues todos los días se sentaba en la puerta de la iglesia a pedir limosnas. Pero al mismo tiempo, conocían su mayor necesidad. Sabían que para poder ser feliz en este mundo, el ser humano, sea rico o sea pobre, esté sano o esté enfermo, sea mujer o sea hombre, necesita a Jesús. El tercer elemento es el buen testimonio del predicador. La reputación del predicador genera confianza, sobre todo si éste vive según el proceder de todo cristiano, de forma honorable y confiable. El punto de influencia del cristiano confiable son aquellos que lo conocen. Pedro y Juan eran conocidos por todos, y todos sabían que habían estado con Jesús. Por eso confiadamente le dijeron al paralítico: míranos. El último elemento es conocer a Jesús. Esto es indispensable para todo predicador. Pedro y Juan conocían a Jesús, habían caminado con Jesús, convivieron con Jesús durante el día y durante largas noches. Para conocer a Jesús, debemos estudiar la Biblia, orar constantemente, asistir a la iglesia, ayunar y preocuparnos por mantener una buena relación con nuestro Salvador. El cristiano que mantiene una buena relación con Cristo podrá decir como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro pudo decir estas palabras porque tenía a Cristo, y el cristiano que tiene a Cristo lo comparte con los demás. Dios te bendiga y te convierta en un instrumento para la predicación del Evangelio. Escrito por el pastor Julio César Jiménez Martínez. Misión del Grijalba, Chiapas, México. Jesús, hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si
Buenos días, hermanos. Feliz sábado. El misionero de esta mañana se titula Analfabetos que leen. Esta historia trata sobre una mujer llamada María. María no era adventista. Sin embargo, todas las noches soñaba con Jesús. Incluso un día sacrificó a una vaca para que sus sueños cesaran, pero estos siguieron continuando. Una mujer la llevó a la oficina del pastor adventista llamado Jacob G. Bale, cuya sede era en la misma calle donde María vivía. María le empezó a contar todos estos sueños que tenía con Jesús al pastor, y el pastor levantó la Biblia diciendo: «Oh Dios mío, pero es Dios quien te está llamando en todos estos sueños». María estaba muy confundida. El pastor tomó la Biblia y escribió en ella el nombre de María y se la dio. María la rechazó. Ella decía que no sabía leer ni escribir. El pastor le preguntó si no tenía algún familiar que le pudiera ayudar a leer la Biblia. Ella había recordado que tenía un primo que había estudiado en la universidad en Sierra Leona, que probablemente le podía ayudar, así que la tomó y al llegar a su casa la guardó en un cajón. Tomó el control y encendió la televisión. Ella notaba que en cada canal aparecía sobre Jesús, trataba sobre Jesús, y ella se enojó muchísimo, así que agarró su teléfono y le marcó a la empresa de ese cable para quejarse, y decía que qué estaba pasando con sus canales. Cada canal que ella cambiaba trataba sobre Jesús. Los servidores de este cable fueron al día siguiente y empezaron a revisar y vieron que todo estaba funcionando correctamente. Así que ella estaba confundida, ella seguía pensando en Jesús. Al anochecer, ella creyó que para dejar de pensar en Jesús era leyendo la Biblia, así que marcó a su primo para que él fuera a ayudarla. Su primo al día siguiente fue y inmediatamente reconoció la Biblia. Empezaron a leer, pero él se burlaba mucho de ella. Decía: «¿Cómo es que tú quieres leer la Biblia si ni siquiera sabes leer?». Pero eso no impidió nada, así que la ayudó. Empezaron a leer varios versículos y conforme eso, María lo tomaba mucho en cuenta. Su primo se fue y María seguía repasando esos versículos. Al día siguiente, su primo llegó a la casa de María y notó que María había leído más de lo que ellos habían ensayado. Y su primo le preguntó: «¿Pero cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando?». Y María respondió que era inteligencia humana. Conforme iba pasando los días, María seguía leyendo la Biblia y ella se dio cuenta que era gracias a Dios que ella había podido leer. Entonces ella decidió convertirse y decidió bautizarse. Y gracias a esto se dio cuenta, hermanos, que por la gracia de Dios ella pudo leer. Esto gracias a Dios y al pastor que le dio la Biblia, ella pudo comenzar a leer de ella, y ahora este misionero nos muestra un gran ejemplo de toda la obra que puede hacer Dios en nosotros. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Hola, buenos días, hermanos. Feliz sábado a los que nos están acompañando en nuestra transmisión. Rogamos que Dios pueda estar con nosotros en esta mañana y que podamos tener un lindo repaso de la lección. El día de hoy vamos a repasar la lección número 11 y le vamos a pedir a Dios que nos pueda acompañar en esta mañana. La lección del día de hoy ya por título: compartir la historia de Jesús. Dice el versículo de memoria: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Primera de Juan 5:13. La lección de esta semana nos va a ayudar y nos va a invitar para que nosotros podamos compartir la historia de Cristo Jesús. Así es que vamos a empezar esta lección y quiero invitarles para que cerremos los ojos y pidamos la dirección de Dios en nuestro repaso de la lección en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que tu bendición pueda acompañarnos, que podamos recibir de tu Espíritu Santo al repasar la lección en esta mañana, Señor. Bendice a nuestros hermanos y guíanos en la lectura de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo, la lección nos habla de que Cristo Jesús debe ser la base de nuestro testimonio. Vienen varios textos que aparecen allí. Viene el texto de Efesios 2, versículo 1 al 10. Y los primeros versículos nos hablan de una vida lejos de Cristo Jesús. Dice el texto bíblico que es una vida que estaba muertos en vuestros pecados. Y dice en la siguiente parte que siguiendo la corriente del mundo. Esa es una vida lejos de Cristo Jesús. Pero la lección nos invita para que Jesús sea la base de nuestro testimonio. Porque todo cristiano, cuando tiene a Cristo Jesús, puede compartir a Cristo Jesús. Pero si no lo tenemos en nuestras vidas, en nuestras mentes, si no vivimos una vida de comunión con Cristo Jesús, ¿qué es lo que vamos a testificar? Dice la lección, en Cristo, dice, la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. Por eso en esta mañana la lección nos desafía y nos invita para que vivamos una vida de acuerdo a los principios de Cristo Jesús. Pero por sobre todo que Cristo Jesús viva en nosotros y que nosotros tengamos a Cristo Jesús presente siempre en todo lo que hagamos. Por eso Cristo Jesús es la base de nuestro testimonio. En otras palabras, nosotros testificamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso decía la segunda parte de Efesios capítulo 1, de manera especial el versículo 4 al 10, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10, dice el texto que nos hizo sentar en lugares celestiales. Y otro texto dice, otra parte del texto bíblico dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, hermanos, en esta mañana, el día domingo nos desafía para que nuestra base, para que nuestro cimiento, para que donde nosotros estemos anclados, sea en Cristo Jesús. Saben, hermanos, el día lunes nos habla del poder transformador del testimonio personal. Y en este día nos habla de un principio que Cristo Jesús, que Dios utiliza para transformar la vida. Y ahí nos hablan varios textos. Yo quiero compartir con ustedes el que se encuentra en Primera de Juan. Si pudieran acompañarnos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice este texto, dice. Amados, dice, amémonos unos a otros. Debemos de amarnos unos a otros. ¿Por qué nosotros debemos de amarnos? Contesta el texto bíblico y dice, porque el amor es de Dios. El amor es un principio de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice este texto que Dios demostró su amor al enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Ahora dice el versículo 10, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermanos, la lección del día lunes nos invita para que el principio del amor pueda transformar nuestras vidas, porque ese principio es el principio que mueve el cielo. Dice la lección, a mí me llama la atención, dice que el camino de Jesús es el camino del amor, no el camino de la fuerza combativa. Por eso cuando vino Cristo Jesús nos enseñó lo que es vivir una vida de amor, una vida llena de amor. Porque todo lo que hizo, lo hizo guiado por el principio del amor. Por eso, cuando nosotros vivamos nuestras vidas y tratemos de testificar del amor de Dios, tratemos de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, debemos de hacerlo guiados por el principio del amor. Dice la lección, dice, el ejercicio de la fuerza es contraria a los gobiernos de Dios. Él desea solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Por eso la lección el día lunes nos desafía para que nosotros podamos vivir de acuerdo al principio del amor. Sabes, hermano, el día martes nos habla acerca de, se titula la lección Contar la historia de Jesús. Y el día martes nos habla la historia de los endemoniados de Gadara. Registrada ahí en la lección, tomaron el registro bíblico que se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 17. Y esta historia es una de las historias tal vez más impresionantes. Dice el texto bíblico que estos endemoniados, durante mucho tiempo, la gente de esa región, de la región del otro lado del mar de Galilea, que era la región de Decápolis, habían tratado de controlar a estos endemoniados. Algunas veces los habían encadenado, los habían amarrado. Y dice la palabra de Dios que estos endemoniados se habían liberado, habían roto las cadenas y vivían cerca del mar en un cementerio. Y todo aquel que pasaba por ese lugar, dice el texto bíblico, que los endemoniados trataban de destruirlo. Se abalanzaban contra ellos y trataban de golpearlos. Por eso dice que el texto bíblico que los endemoniados de Gadara eran el terror de aquella región. Pero dice la lección y dice el Lucas 5 que un día amaneció en sus corazones porque llegó Cristo Jesús a aquella región. Y dice la historia bíblica que se encuentra registrada en Lucas 5 que cuando Cristo Jesús llegó, Cristo Jesús los transformó y los cambió. De tal manera, dice la lección, que estos endemoniados fueron encontrados. A mí me llama la atención. Vamos a estudiar lo que dice Marcos 5, 18. Dice el texto bíblico en Marcos 5, 18. Dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, porque este endemoniado quería estar con su libertador, que era Cristo Jesús. Dice el versículo 19 que más Jesús no se lo permitió,
sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice él, termina diciendo la historia, y se fue, dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabes, hermano? ¿Qué es nuestro testimonio? No es otra cosa más que lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro testimonio no es una historia impresionante, o puede ser nuestra historia impresionante, pero no es necesariamente eso. Nuestro testimonio es lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no es solo eso, sino que nuestro testimonio se debe de contar. Por eso dice el texto bíblico que estas personas, estos endemoniados, se fueron por todo Decápolis y fueron testificando, dice el texto bíblico, lo que Jesús dice. Y cuéntales, y se fueron y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por eso el testimonio no es otra cosa más que lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y la lección el día martes nos desafía para que nosotros contemos nuestro testimonio, para que nosotros podamos ser testigos de Cristo Jesús. Dice la lección que el testimonio de estos endemoniados preparó la ciudad de Decápolis, la zona de Decápolis, que estaba compuesto por 10 ciudades en la orilla del mar de Galilea. Porque cuando volvió Cristo Jesús, estos endemoniados habían preparado el terreno. Y cuando regresó Jesús, toda esta región recibió al Maestro. Y sabes, hermano, en la historia bíblica, estos endemoniados gadarenos fueron los primeros que Cristo Jesús envió a testificar lo que Cristo Jesús había hecho por ellos. En otras palabras, estos endemoniados fueron los primeros misioneros. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque no fueron los discípulos, no fue un profeta, no fue una persona distinguida, fue una persona endemoniada. Pero, ¿sabes? El testimonio personal no hace distinción de personas, porque Cristo Jesús puede cambiar cualquier vida. Por eso la lección nos invita para que nosotros testifiquemos del amor de Dios. Cuando nosotros queremos testificar, a veces nosotros encontramos o tenemos temor y no queremos hacerlo. Y el día miércoles de esta semana la lección nos desafía para que nosotros testifiquemos con seguridad, porque debemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y yo quisiera leer algunas promesas que aparecen allí en la palabra de Dios. La primera de Juan 5, versículo 11 al 13. Una promesa hermosa que se encuentra registrada en primera de Juan 5. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 11 al 13. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a dar nuestro testimonio, debemos de reconocer que nosotros tenemos vida eterna, porque la vida eterna está en el Hijo. Y cuando nosotros testificamos del Hijo, estamos con el Hijo y el Hijo nos da de su vida eterna. Puede ser que las personas te digan que no quieren escuchar el testimonio. Puede ser que te cierren la puerta. Puede ser que te contesten mal. Puede ser que te ofendan. Pero recuerda que no te están rechazando a ti, están rechazando al Hijo de Dios, al que tiene la vida.
Por eso nosotros debemos de hacerlo con seguridad. Por eso nosotros debemos de ir seguros de que Dios está con nosotros. También otros textos, como en Hebreos 10, 19, 22, nos dice que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo gracias a la sangre de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos de testificar seguros de que si cometemos algún error podemos obtener perdón, podemos entrar hasta el trono de Cristo Jesús, al trono de Dios. Porque cuando Cristo Jesús murió por nosotros nos dio acceso hasta el lugar santísimo. Por eso, desde un orador, un predicador, cuando él meditaba en esta situación, decía él, cuando me miro a mí mismo, cuando me contemplo, no veo posibilidades de ser salvo. No veo posibilidades de salvarme. Cuando miro a Jesús, veo posibilidades. No veo posibilidades de perderme. Cuando él se miraba así, veía posibilidades de perderse. Pero cuando veía a Cristo Jesús, no veía posibilidad de perderse. Por eso, hermanos, esta mañana, el día miércoles de nuestra lección, nos desafía para que nosotros testifiquemos. Y debemos de hacerlo con seguridad. Porque sin duda alguna, Dios está con nosotros. Dios nos acompaña, Dios nos bendice y Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros testificamos del Evangelio, cuando nosotros testificamos las buenas nuevas de salvación, Dios promete y Dios nos recompensa. Hay un texto bíblico que puede parecer difícil o puede parecer doloroso, el de Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes, hermano? El testimonio, el predicar la palabra de Dios presenta sacrificios. A cada uno de nosotros cuando nos convertimos en testificadores, en discípulos de Cristo, encontramos sacrificios. Pero ¿sabes que también encontramos recompensas? Hay muchas recompensas para aquel que testifica de Cristo Jesús. Hay una, por ejemplo, que se encuentra en San Juan. Ustedes conocerán ese texto famoso. Dice que a todos los que le reciben, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes, hermano, amigo? Cristo Jesús y Dios nos ha hecho a nosotros, nos ha hecho hijos de Dios. Nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en testificadores de la palabra de Dios, es cierto que sacrificamos algunas cosas, pero es cierto, también es cierto que ganamos vida eterna, que ganamos un lugar en la Nueva Jerusalén, que ganamos una tierra nueva, que ganamos un cielo nuevo, que ganamos un mundo donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte ni sufrimiento. Y un mundo donde nosotros seremos llamados hijos e hijas de Dios. ¿Y qué más grande privilegio? Poder reinar, como dice Apocalipsis, y reinarán, dice, con Cristo Jesús 1000 años. Porque nosotros en el cielo, en ese nuevo mundo, no seremos cualquier tipo de personas, seremos hijos de Dios y por lo tanto seremos herederos al trono. Y por lo tanto podremos reinar. Por eso Apocalipsis dice reinar. Si fuera de otra manera, hubiera dicho Apocalipsis, vivirán en el cielo 1000 años, pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que reinarán. El que reina son los príncipes, los reyes, los sacerdotes. Ellos son los que reinan. Y nosotros en el cielo seremos príncipes y princesas. Qué bonito, ¿verdad? Que a pesar de que estamos sufriendo, de que estamos enfrentando oposición, a pesar de que el testimonio
A pesar de que la predicación de la palabra de Dios puede ocasionarnos dificultades, amarguras, dolores, pero pronto y muy pronto el testimonio de Cristo Jesús nos va a dar vida eterna, nos va a dar cosas hermosas para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, por eso nosotros debemos de testificar del amor de Dios. Hemos llegado al final de nuestra lección y yo te desafío, hermano, para que puedas, con la ayuda de Dios, puedas compartir la historia de Jesús. No cualquier historia, comparte lo que Cristo Jesús ha hecho contigo. Comparte lo que Cristo Jesús ha hecho con tu familia. Y con eso es suficiente. No necesitamos dar unas campañas, no necesitamos una predicación, no necesitamos estudios bíblicos. Lo único que necesitamos es compartir el testimonio personal. Lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te acompañe y que nosotros podamos testificar del amor de Dios. Vamos a orar. Quiero invitarte para que cierres sus ojos y hagamos esta oración juntos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por las bendiciones que nos das y te pedimos que nos guíes para que podamos compartir el testimonio que tenemos cada uno de nosotros. Y de esta manera podamos compartir el amor de Dios. Permite que ese amor pueda transformar nuestras vidas y por sobre todo, que ese amor pueda ser compartido con las demás personas. Te pedimos que tú seas con nosotros en este sábado, que puedas acompañarnos y bendecirnos, que nos puedas guiar. Gracias te damos, mi Dios. Te pedimos que seas con nosotros. Gracias por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a pasar a nuestro culto de adoración. Te invitamos para que también nos acompañes. Que Dios te bendiga y te deseo un feliz sábado. Buenos días, queridos hermanos, les damos la bienvenida a esta su santa iglesia para adorar a nuestro gran Dios. Les agradezco que hayan estado aquí para escuchar su santa palabra. Bueno, ahora, hermanos, los invito a colocarse de pie e inclinar el rostro. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para entender tu santa palabra, Señor. Permite que los que apresure sus pasos a los que no han llegado, Señor. También te pedimos, te rogamos por todos nuestros hermanos que no han podido venir. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Club Luceiros da Fronteira. El bosque crece todos los días. Todos los días llueve. Todos los días hay sol. El río es nuestra única carretera y nuestra mayor fuente de riquezas. Las personas de este lugar más distantes del Amazonas aprenden a hablar muchos idiomas, porque de un lado está Colombia y del otro lado está Perú. Esta triple frontera recibe gente de todo el mundo. Es aquí donde estamos y desde aquí partimos. Somos el Club de Desbravadores, Lucero de la Frontera, de la ciudad de Tabatinga, selva amazónica. Todos los días yo pensaba, ¿cómo podría ir al Camporí sudamericano en Barretos? Y todas las familias se unieron para que esos niños realizaran el gran sueño de sus vidas. Directores, líderes y consejeros le dedicaron sus vidas a este proyecto. Nuestros mayores desafíos fueron la distancia y el costo del viaje. Para llegar al Camporí,
tendríamos que viajar 5 días en barco hasta llegar a Manaus, tomar un avión a Sao Paulo y desde allí viajar 350 kilómetros en bus hasta la ciudad de Barretos. Seguimos adelante, economizando, recaudando fondos y consiguiendo auspicios. Mi experiencia ministerial como pastor fue tremendamente enriquecida al acompañar paso a paso a este maravilloso y bendecido proyecto de Dios. La euforia se apropiaba de todo el mundo, porque dentro de ese gran barco el sueño se estaba comenzando a realizar. Todas las cosas eran novedades para la mayoría de esos niños. Muchos de ellos nunca habían salido de Tabatinga a ningún lugar. El barco, el paisaje, los juegos, los momentos espirituales, todo era fascinante para el Club Lucero de la Frontera. Nuestra voz fue escuchada por más de 100,000 desbravadores y por todo el mundo a través de Internet. Y millones de personas oraron por nuestro viaje, oraron por nuestra vida, para que llegáramos y regresáramos con seguridad. El sueño se concretaba. Esos niños ya no eran los mismos. En ese momento, Tabatinga estaba en la cima del mundo. Los programas en la arena central, los mensajes espirituales, las actividades deportivas, los desafíos en los circuitos de aventura, las nuevas amistades, el intercambio cultural con desbravadores de toda Sudamérica transformaban sus vidas para siempre. Fue muy emocionante. Por primera vez andar en avión, en barco, fue genial. Con mis amigos también nos divertimos. Llegué a la ciudad de Barreiros y conquisté mi sueño. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 años de mucha lucha, de mucha dedicación. En este momento podemos disfrutar de nuestro trabajo. Dios bendijo enormemente este proyecto y es por eso que estamos aquí. Tras 17 días, desde la salida de Tabatinga, todos los desbravadores del Club Lucero de la Frontera regresaron sanos y salvos a sus hogares. Alabado sea Dios por ese milagro. Probad y ved. Y ahora, mis queridos hermanos, yo los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Comienza la hora.
gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Los sabios dan su ciencia, los ricos plenitud. Algunos dan sus fuerzas y otros su salud. Nosotros no tenemos riquezas ni poder. Deseamos ofrendarle, que vamos a traer. El corazón amante, las alabanzas mil, y ser perseverantes al ir en pos de él. Son estos los tesoros que damos al Señor, sus hijos más humildes, con todo nuestro amor. Y todos los deberes que nos confiaron hoy, haremos con esfuerzo para agradar a Dios. Así son los tesoros que damos al gran Rey, los grandes y pequeños de su preciosa sangre. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a otro culto de adoración para nuestro Dios. Antes de iniciar el tema, quisiera que inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos diste la vida otro día más. Gracias porque hasta el momento tú nos estás manteniendo con bien, Señor. Señor, te pido una bendición especial en esta mañana por nuestros hermanos que están viendo la programación del día de hoy, de este sábado. Que tú nos des la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para entender tu palabra, Señor. Que este mensaje se nos quede guardado en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Entonces lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Se titula La fidelidad. Antes de que iniciemos, me quisiera presentar. Mi nombre es Gelasio Emiliano Márquez Hernández. Soy miembro de la iglesia de Acuetlapilco del distrito de Chimalhuacán Centro. Y a mí me tocó predicar este sábado. Les repito, el título es La fidelidad. Y el texto bíblico lo encontramos en Malaquías 1:6. Si me acompañan allá en casa, nuestros hermanos, a leer Malaquías 1:6. Bien, pues la palabra de Dios dice así. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bien, hermanos, vamos a iniciar primero con el tema, con una historia, hermanos. La historia es muy pequeña, pero deja una gran enseñanza, al igual que el tema. La historia trata sobre un chico de 10 años de edad que va hacia un establecimiento de helados, una heladería. El chico se sienta en la mesa y llega la mesera para atenderlo. El chico le pregunta cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces. La mesera pues le responde 35 pesos. El chico empieza a sacar sus monedas, la empieza a examinar y nuevamente le pregunta el chico a la mesera cuánto cuesta un helado de chocolate sencillo, solo. La mesera pues ya le respondió un poco brusco, un poco presionada, perdón. Habían algunas personas ya esperando su turno por una mesa y la mesera le respondió 25 pesos. El niño volvió pues a contar sus monedas y le pidió ese helado, el helado de chocolate solo. La mesera lo pide, se lo lleva y el chico lo empieza a comer, lo empieza a consumir. Pasa un tiempo y se va. Pero aquí, hermanos, llega la enseñanza que yo les digo que tiene la historia, hermanos. Y pongamos mucha atención, ¿cuál es? Bien, pues cuando el chico se va, la mesera llega, limpia la mesa. Pero, hermanos, la mesera nota algo. Notó algo en esa mesa. ¿Ustedes qué creen que sea? Bien, pues en esa mesa había su propina. Estaba su propina, hermanos. En esa mesa estaba su propina y para ella fue algo muy pues raro, porque ninguna persona que llegaba al establecimiento dejaba una propina, y menos una propina de esa cantidad. Pero, hermanos, yo les voy a preguntar, ¿el chico llevaba para su helado de chocolate con nueces? Pues sí, hermanos, la verdad es que sí. ¿Pero qué hizo el chico? ¿Se lo compró? No. Compró el helado de chocolate sencillo que costaba más barato que el otro. Y así pudo dejar una propina para la mesera. Pero antes, ¿qué hizo la mesera? Lo menospreció, hermanos. Lo menospreció, lo juzgó antes. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿alguna vez han sido menospreciados? No me lo respondan, piénsenlo. Ahora, yo les vuelvo a preguntar, ¿alguna vez han menospreciado? Les repito, la mesera pues menospreció al chico, tal vez por su apariencia, y aquí pues bien lo dice el tema. Algunas veces las personas menospreciamos por nuestra apariencia. La mesera a lo mejor lo menospreció por eso. Quería todo rápido porque pues ya tenía el tiempo contado, tal vez. El chiste es de que la mesera pues hizo eso con el chico. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros menospreciamos a Dios? ¿Se lo han preguntado? Bien, ok. El subtema, uno de los subtemas de este mensaje de Dios es el pecado de menospreciar a Dios. ¿Ok? Y primero nos dice, en el primer punto, dice que el primer mensaje del libro de Malaquías es el amor de Dios, y lo podemos encontrar en Malaquías 1:2. Buscamos allá en nuestras Biblias, allá en casa, Malaquías 1:2. La palabra de Dios dice así: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, el primer mensaje del libro de Malaquías es el amor de Dios. ¿Y qué dice en Malaquías 1:2? Yo os he amado. ¿Ok? Bien. Dios deja claro su amor por ellos en la frase yo os he amado. Aunque la traducción está expresada en pasado, es una acción continua. Es decir, antes que existiéramos, nos ama y nos seguirá amando. Y eso lo podemos encontrar como un ejemplo en Primera de Juan. Busquemos en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Bien, dice así la palabra de Dios. En esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir claramente que nosotros no amamos a Dios primero. Dios nos creó y Dios nos amó primero, hermanos. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, ¿fuimos nosotros los primeros que amamos a nuestro Dios? ¿O Dios nos amó primero a nosotros? Pues así es, hermanos. Dios nos amó primero a nosotros y nosotros después. El amor de Dios es incondicional. Es decir, no depende de nuestras acciones. Él nos ama porque somos sus criaturas. Él nos creó, hermanos. Y pongamos mucha atención en esto, hermanos. Es muy importante. Él no nos ama más cuando le desobedecemos. Ni nos ama menos Él no nos ama más cuando le obedecemos. ¿Ok? Ni nos ama menos cuando le desobedecemos. ¿Sí me entendieron? Ok. Él nos ama por igual. Esto quiere decir que Él nos ama por igual. Él no nos ama más cuando nosotros le obedecemos, le hacemos caso, guardamos sus mandamientos, pero tampoco nos ama menos cuando nosotros le desobedecemos. Esto quiere decir este párrafo. Ahora, punto número 2, hermanos. Dice, amar es dar. Y es muy cierto, hermanos. Vamos a ver por qué. Busquemos en nuestras Biblias allá en casita el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo les vuelvo a repetir. Amén. Amar es dar. ¿Estamos de acuerdo? Amar es dar, hermanos. ¿Y qué dio Dios por amor a nosotros? Pues dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Ahora, muy bien. Aquí dice que su amor no cambia. Y es lo que les comentaba, hermanos. Su amor no va a cambiar nunca. Su amor por nosotros va a seguir igual, hermanos. Ni más ni menos. El peligro de olvidar que Dios nos ama. Dios, ¿qué nos da, hermanos? Aparte de que nos dio a su Hijo unigénito para que Él muriera por nosotros. Muy fácil. Él nos da nuestra vida. Él nos da la vida, hermanos. Él nos da el aire que respiramos cada día. Él nos da nuestro sustento, un hogar, hermanos. Eso es lo que nos dio Dios por amor. Pero ahora, el peligro de olvidar que Dios nos ama es el punto número 3. El enemigo hará todo para que nos olvidemos que Dios nos ama. Muchas veces, por causa de las crisis que enfrentamos, podemos dudar del amor de Dios. Pero en la Biblia es clara al presentarnos que Dios no es el causante de nuestras enfermedades ni de nuestro dolor y tampoco ni de nuestra necesidad. ¿Ok? Yo les voy a explicar esto. Muy bien. Nosotros cuando estamos enfermos nos sentimos mal, obviamente. Le pedimos a Dios como cristianos para que nos ayude, cada día nos ayude a mejorar, pero eso vemos que no pasa. No pasa, nosotros lo oramos cada día, cada mañana, cada noche, cada tarde, pero no vemos mejoramiento en nosotros. ¿Qué es lo que nos ponemos a pensar? Pues bien, nosotros nos ponemos a pensar que Dios no está contestando nuestras oraciones. Dios está mal. Porque en verdad Dios va a contestar nuestras oraciones, pero Él sabe cómo y cuándo, hermanos. No perdamos la fe. Y además recordemos, respecto a este tema, que Dios nos ama. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Cuando nos olvidamos, del amor de Dios, nos convertimos en ingratos. Y también es muy cierto, hermanos. Ahora bien, cuarto punto. El amor es la base de la fidelidad. Todo lo que Dios hace por nosotros está fundado en su amor genuino por nosotros. Y eso quiere decir que yo soy fiel a Dios gracias al amor que Dios me tiene a mí. Entonces, nuestra fidelidad debe estar fundada en el amor a Dios, dándole honra a Dios y temiéndole debe ser porque nosotros le amamos. ¿Ok? Y un ejemplo, hermanos, es que yo doy mi diezmo por amor a Dios.
y le doy una ofrenda generosa por serle fiel. Le tengo que dar a Dios lo que es de Él y una ofrenda generosa, hermanos. Porque Él me ama a mí y yo lo hago por amor a Él. Y pongamos mucha atención en esto. Todo lo doy por fe y no porque me castigue. ¿A qué nos referimos con eso, hermanos? A que nosotros debemos dar todo para Dios con amor. Y no porque tengamos miedo de que nos vaya a castigar si no es que lo hacemos. ¿Ok? Bien. Siguiente subtema. ¿Menospreciar a Dios es pecado? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Menospreciar a Dios es pecado? Pues vamos a checar, hermanos. La primera reprensión que Dios le hace a su pueblo es en Malaquías 1:6, lo que es el texto bíblico. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si soy yo padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esa es la primera reprensión que Dios le hace a su pueblo, y está escrita en Malaquías 1:6. Dios reprende a los sacerdotes porque ellos menosprecian su nombre. Pero ahora, hermanos, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es menospreciar? ¿Qué es lo que significa? Y vamos a checar, hermanos, vamos a checar el significado de la palabra menospreciar. La palabra hebrea que se traduce como menospreciar proviene de la raíz basá. Ocurre 43 veces con sus derivados en el Antiguo Testamento. Su significado básico es otorgar poco valor a algo. El uso bíblico indica que el acto mismo de subvalorar algo o a alguien implica desprecio. Menospreciar o despreciar es lo mismo, hermanos. ¿Pero qué significa? No tener en mucho a algo o a alguien. Ahora vamos a ver la primera vez que se encuentra la palabra menospreciar en la Biblia. Y se encuentra en Génesis 25:34. Los invito a que allá en casita abramos nuestras Biblias, vayamos al libro de Génesis y vayamos al capítulo 25, versículo 34. Bien, la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia es en Génesis 25:34, perdón. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura mediante este acto. Esaú estaba menospreciando no solo a la primogenitura, sino al Dios que otorga la bendición de la primogenitura, hermanos. En ese tiempo, pues la primogenitura era algo muy importante. Era muy valioso. Pero Esaú, ¿qué hizo? Esaú menospreció la primogenitura. Y no solamente aquí lo dice bien, no menospreció solamente a la primogenitura, sino menospreció al Dios que otorga la primogenitura. Punto número 3 de este apartado de menospreciar a Dios es pecado. Dice, menospreciar a Dios es desobedecerle. Y también es muy cierto, hermanos. Vamos a checar por qué. La desobediencia a Dios se basa en el desprecio a Él y a su palabra. Lo podemos encontrar en 2 Samuel 12, el versículo 10 al versículo 19. Del mismo modo, despreciar un juramento equivale a romper el pacto de Dios. Y esto, un ejemplo puede ser con Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén rompió el juramento con Dios y por lo tanto rompió el pacto con Dios, hermanos. A eso se refiere este párrafo. Una persona que desprecia a Dios se desvía de sus caminos y lo podemos encontrar en la cita de Proverbios 14. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 14, versículo 2. Y no nos apartemos de este versículo, porque a continuación también lo vamos a ocupar. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, una persona que desprecia a Dios se desvía de sus caminos, ¿ok? Ahora, punto número 4. Menospreciar a Dios es pecado. Lo que habla el subtema, menospreciar a Dios es pecado. Y vayamos en nuestras Biblias al libro de Números, capítulo 15, versículo 31. Dice, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Muy bien. Pues este versículo, ¿qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que si nosotros desobedecemos a Dios, menospreciamos la palabra de Dios, seremos cortados enteramente a la mitad. O enteramente cortada, hermanos. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que seremos
dice la Biblia, que moriremos. Eso quiere decir este párrafo. Menospreciar a Dios es un asunto serio. La Biblia dice que morirá, como lo acabamos de leer, hermanos. Y lo podemos encontrar en Proverbios, en el libro de Proverbios 19:16. Ahora, pasemos a otro punto. En el caso de David, que lo podemos encontrar en el libro de 2 de Samuel 12, del versículo 10 al 19, encontramos que en el caso de David no murió él, pero murió su hijo, un ser inocente por causa de su pecado, cuyo pecado fue menospreciar a Dios y su palabra. Yo les voy a explicar a qué se refiere esto, hermanos. Cuando nosotros menospreciamos a Dios o le desobedecemos, tal vez nuestra consecuencia no llegue a nosotros. Tal vez la consecuencia no sea para nosotros, pero sí puede ser para algún ser querido. ¿Y cómo puede ser esto? Lo mismo que le pasó a David, hermanos. Su consecuencia por desobedecerle a Dios no fue hacia él, pero fue hacia su hijo. ¿Y qué pasó con su hijo? Murió. A esto se refiere, hermanos, a que a veces nuestras consecuencias no van dirigidas a nosotros, sino que también pueden estar dirigidas a otras personas cercanas a nosotros. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Pasemos al siguiente apartado, al siguiente subtema. Apreciar a Dios es darle lo mejor. En 1 de Samuel 2:30, vayamos allá en el libro de 1 de Samuel 2:30, menciona algo muy importante, hermanos. Y dice así: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo podemos apreciar a Dios? Ahora ya no hablaremos de menospreciar a Dios. Ahora hablaremos de apreciar a Dios. ¿Y cómo podemos apreciar a Dios? Honrándole. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace Dios cuando nosotros lo honramos? Pues Él nos honra a nosotros. Otra. Vayamos a Proverbios 14:2. Proverbios 14:2. Que les dije que no se apartaran de este versículo porque también lo íbamos a ocupar ahorita. Y dice así: El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, otra manera de apreciar a Dios, ¿cómo puede ser? Temiéndole. Y por último, hermanos, otro ejemplo, pues está ahí en ese mismo libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Entonces, ¿cómo podemos apreciar a Dios nuevamente, hermanos? Guardando sus mandamientos, su palabra, hermanos. Así estaremos apreciando a Dios. En Malaquías, menospreciar a Dios es no darle lo mejor. Lo encontramos en Malaquías 1:6. La respuesta de Dios es clara en Malaquías 1:7 al 8. Cuando no damos lo mejor a Dios, estamos menospreciando su nombre. O sea, debemos darle lo mejor a Dios, porque si no, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando a Dios y a su nombre. La calidad de lo que le ofrecemos a Dios indica lo que para nosotros significa a Él. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A que nosotros debemos darle todo con calidad, nuestros bienes, nuestros talentos, porque no solamente estaremos hablando de nuestros diezmos o ofrendas o el dinero, sino que también nos dio talentos, dones, y eso lo debemos de entregar a Dios con calidad. ¿Ok? Bien, voy a explicarles algo. El pueblo post explicó en los tiempos del profeta Malaquías, ofrecían mejores presentes a sus príncipes que a Dios, es decir, apreciaban más a sus gobernantes que a Dios. Lo mismo, hermano. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban menospreciando a Dios. ¿Por qué? Porque no le daban todo lo mejor a Dios, le estaban dando lo mejor a sus príncipes, a otras personas que no eran Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Apreciar a Dios, darle lo mejor a Dios, darle todo lo que tenemos con calidad a nuestro Dios, no a alguien más. Bien, dice aquí que Dios pide lo mejor, Él no ha cambiado, lo encontramos en Malaquías 3:6. Hoy sigue pidiendo lo mejor, y cuando no doy lo mejor de mi tiempo, o talentos o dones, tesoros a Dios, le estoy menospreciando. Mi servicio a Dios debe ser lo mejor. No debo hacer las cosas para Dios mediocremente, a medias, hermanos. Y es cierto también esto, hermanos.
Nosotros a veces lo hacemos así como que con hueva y no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Debe ser con gozo, con alegría, hermanos. Porque al final de cuentas, ¿a quién estamos haciendo las cosas? Con honra y gloria, hermanos. Pues a nuestro Dios. ¿Y qué les estoy diciendo, hermanos? Dios se merece lo mejor, hermanos. Con respecto a mi tiempo, le estoy dando a Dios lo mejor de mi tiempo. Dedico lo primero de mi tiempo a la comunión con Dios. Si lo primero que hago es salir corriendo para el trabajo, la cocina, la escuela, etc., estoy indicando que Dios no es lo más importante de mi vida. Por lo tanto, no le estoy dando lo mejor de mi tiempo. Quizás espero después de regresar a mi trabajo, o actividad para tomar tiempo para mi comunión con Dios, cuando ya mi mente y cuerpo están cansados. ¿Y cuántas personas no hacen esto, hermanos? ¿Cuántas personas se levantan, hacen sus actividades que deben de hacer y no se acuerdan de Dios? Eso está mal, hermanos. Nosotros tenemos que acordarnos de Dios primeramente. Siempre que amanecemos, oramos, nos inclinamos, oramos y vamos a nuestras lecciones a estudiar un versículo al menos, hermanos. Eso es dedicarle mi tiempo a Dios y estamos honrando a Dios. En mis tesoros, lo mejor debe ser para Dios. Lo primero que debo hacer al recibir la bendición de Dios debe ser apartar el diezmo y una ofrenda generosa. Cuando recibo la bendición del ingreso y compro para mis necesidades, pago deudas, etc., sin apartar a Dios primeramente el diezmo, estoy indicando que Dios no es lo más importante en mi vida, hermanos. Y es muy importante esto, hermanos. Yo sé que no estoy hablando tanto de los diezmos, de las ofrendas, pero esto es muy importante, hermanos. Debemos, siempre que recibamos nuestra bendición de Dios, apartar nuestras ofrendas generosas para Él y nuestros diezmos. Si no hacemos eso, hermanos, debemos de cambiarlo. Debemos de cambiar esa actitud. Y ya para concluir, hermanos, la conclusión menciona todo lo que hablamos sobre el tema. Es resumido, hermanos, es breve. El amor de Dios es el primer mensaje del libro de Malaquías. Su amor es incondicional. Y apréndanse mucho esta palabra, hermanos, porque es muy importante y muy hermosa. Y no la digo yo, la dice nuestro Señor. El amor es dar. ¿Y qué nos dio Dios? Por amor a nosotros, su Hijo unigénito. Dice que nos dio lo más valioso del cielo, a su Hijo amado, para que muriera por nosotros. Dios espera que nosotros correspondamos a su amor con obediencia, honra, temor y fidelidad, porque así estaremos honrándolo a Él, hermanos. Cuando le doy a Dios lo primero y lo mejor, es una indicación que Dios es lo más importante en mi vida. Además, que su amor es la principal razón de mi fidelidad. Debe ser esto muy cierto, hermanos. Guárdenselo mucho en sus corazones, en sus memorias, analícenlo, piénsenlo y aplíquenlo en sus vidas, hermanos. Punto número B. Menospreciar significa es tener en poco algo. La primera reprensión en Malaquías es para los sacerdotes por menospreciar el nombre de Dios. Menospreciar a Dios es un asunto serio. Significa desobedecerle a Él y a su palabra. Es serio, hermanos. No, es un asunto serio. Significa desobedecerle a Él y a su palabra. No tener temor, no honrarlo, por lo tanto, no darle lo mejor. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque es muy importante. Bien, punto número C. Menospreciar a Dios es un pecado, y en Malaquías menospreciar el nombre de Dios es no darle lo mejor. Lo mejor de mi tiempo, dedicando los primeros minutos de mi día para tener comunión con Él, lo que les comentaba, hermanos. Lo mejor de mis dones, al ofrecerle lo mejor, el mejor servicio que pueda sin mediocridad. En mis tesoros, al recibir las bendiciones de Dios y apartar primeramente el diezmo y las ofrendas. Con mi cuerpo, pues dando mi mayor esfuerzo para Dios y su obra. Todo motivado por el amor, porque amar es dar. Qué hermosa es esa palabra, hermanos. Amor es dar. Amar es dar. ¿Y qué nosotros debemos dar para Dios? Todo lo mejor que nosotros tengamos. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros talentos, todo, hermanos. Todo debemos dar a Él porque Él es el único que nos da la vida, la salud. Él es el único que nos provee todo, perdón. Ahora, ya para finalizar, quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Estamos menospreciando a Dios en este día, en este sábado? Háganse la pregunta, hermanos, no me lo contesten porque para esa parte no podemos. Pero, pues, allá en casita, pregúntenselo, contéstense ustedes mismos. Y si es que estamos menospreciando a Dios, cambiemos eso, hermanos. Cambiemos para bien, porque ya les dije, hermanos, Dios es primero, hermanos. Dios se merece lo mejor, Dios se merece calidad, hermanos. Dios es lo primero que debemos de tener en cuenta, porque Dios nos provee todo. Dios nos libre de menospreciarle. Si lo estamos haciendo, hoy es una gran oportunidad para pedir perdón a Dios y ponernos a cuenta con Él. Amén, hermanos.
Pues aquí terminó el tema, hermanos. Espero que haya sido entendible. Por la cuestión del tiempo, pues ya no nos alcanza para más. Pero antes de terminar, quisiera hacer una oración con ustedes, agradecerle a Dios por otro día más de vida. Y hermanos, pues que Dios los bendiga. Vuelvo a repetir, me presento. Soy Emiliano. Estoy en la iglesia de Acuitrapilco. Soy miembro de la iglesia de Acuitrapilco. Y pues la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida y la salud otro día más, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste terminar otro día con bien, otro tema, Señor. Gracias porque tú nos das la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y bondadoso con nosotros. Gracias porque tú nunca nos dejas solo. Y que este tema haya servido para nosotros, Señor, por favor. Ayúdanos a entender que tú eres primero. Padre, ayúdanos a entender que todo lo que te demos sea de calidad. ¿Por qué? Porque tú eres el único Dios. Tú eres el que nos da todo. Tú nos das la vida, la salud, la inteligencia. Todo, hermano, todo, Señor. Tú nos das todo. Entonces, Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a ser hombres de bien, a ser mujeres de bien, Señor. Ayúdanos a todas las personas, ayuda a los enfermos. Si hay un hermano que está viendo este programa y está enfermo, ayúdalo, Señor. Que él sepa que tal vez no en ese instante vas a contestar su oración, pero que sí, que sepa que tú la vas a contestar y que él no está solo, que nadie está solo, hermano. Señor, por favor, ayúdanos grandemente, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias. Alabado sea nuestro Dios. Hasta luego. Say